Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Feliz y bendecido día del Señor. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos 12 al 26. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, vamos a orar y comenzamos la exposición de su palabra. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Dice la palabra de Dios: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan y hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por este hermoso día que nos das en tu presencia. Es grato, Señor, recordar lo que hemos tenido durante este año que acaba de pasar, cómo tu misericordia y tu fidelidad ha estado con nosotros, Señor. Gracias por la bendición que nos das de poder darte adoración por medio de la predicación de tu palabra y la atención a ella. Bendice a los oyentes en esta mañana. Bendice al predicador para que pueda exponer correctamente tu palabra para bendición y edificación de tu pueblo. Tuya sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Pedimos tu bendición y guía. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, Señor. Amén. ¿Qué le diría usted a una persona que se le acerca y le empieza a decir: mira, de repente he tenido dolor de garganta últimamente, algo de congestión y goteo nasal, he tenido, por cierto, escalofríos, un poco de fiebre también, hoy empecé con un pequeño dolor muscular y dolor de cabeza, de hecho ya siento que he perdido el gusto y el olfato, ya he pasado algunos vómitos y náuseas y también un poco de malestar estomacal, y ahora siento que me falta un poco la respiración, tengo un poco de dificultad de respirar y cansancio. Pues este cuadro clínico, hermanos, nos indica no solo que hay un problema de salud evidente, sino incluso que podemos sospechar de una enfermedad llamada COVID-19, que por cierto no es el virus más letal de la humanidad ni el más mortal de la historia. Sin embargo, hay que mantener precauciones. En pocas palabras, lo que quiero decir es que los síntomas revelan
lo que está ocurriendo dentro del cuerpo de esa persona. En muchos casos no necesitamos una prueba de sangre solo con ver estos síntomas nos ayudará a determinar y a diagnosticar una enfermedad. De la misma forma, hermanos, Lucas, el médico y fiel colaborador del apóstol Pablo, quien es el autor de este libro. Lucas, el autor de este libro, en los versículos 12 al 26 que acabamos de leer, da un registro de lo que hicieron los primeros cristianos luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, con el fin que veamos cuáles son los síntomas que indican si estamos enfrente de un verdadero cristiano o si estamos dentro de una verdadera iglesia. Recordemos que en los primeros 11 versículos del libro de Hechos, que corresponde precisamente a la sección introductoria de este libro, introductoria debido a que los primeros 11 versículos es una copia no exacta, pero un poco más que se expande del último capítulo del libro del Evangelio de Lucas, del último capítulo, el capítulo 24 de Lucas. El nuevo material lo encontramos a partir del versículo 12 en adelante. Aprendimos en esa primera sección, esa sección introductoria, que este documento fue dirigido primariamente a un gentil llamado Teófilo, con la intención de continuar relatando la historia de las cosas que hizo y enseñó el Señor Jesucristo. Primer versículo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él es el protagonista. Lucas quiere continuar narrando lo que Jesús hizo y lo que hizo luego también de su ascensión a los cielos. Eso es para que sirva de base para la fe, no solamente de Teófilo, sino de cualquier otro discípulo del Señor. Vimos también que el tema principal con que inicia el libro de Hechos y es predominante en todo el libro es acerca del reino de Dios, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días los discípulos estuvieron escuchando una cátedra del Señor Jesús de reinología. Sin embargo, eso no sirvió de mucho, porque ellos todavía tenían algunas presuposiciones y unas confusiones, como lo vimos en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía tenían la presuposición de que el reino era totalmente terrenal y nacional del pueblo de Israel. Luego de pasar 40 días, el Señor termina ayudándoles con sus confusiones y presuposiciones erróneas. Los corrige en esa sección. Y luego el Señor, de corregirle acerca de lo que es la naturaleza del reino y el papel que ellos juegan dentro del reino, el Señor termina entonces ascendiendo a los cielos. Sale del planeta, sale del mundo, y sus discípulos ven cómo su Señor es llevado al cielo cubierto por una nube. Esa nube, recordemos, que es símbolo de la presencia de Dios y representaba en ese momento la entronización de nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Marcos capítulo 16, último capítulo de Marcos. En el versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aquí Marcos entiende que los discípulos sabían que eso estaba representando la entronización, la toma de posesión soberano de nuestro Señor Jesucristo en el cielo.
Pero ellos quedaron allí en un estado de contemplación, a lo que el Señor Dios envía dos mensajeros para hacerlos a ellos aterrizar nuevamente, a que se pusieran a hacer aquello que se les había mandado a hacer. Así que Lucas, a partir del versículo 12, se propone entonces a narrar todos los sucesos que ocurrieron en ese periodo de 10 días entre la ascensión del Señor Jesucristo y el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, es decir, el día de Pentecostés. Obviamente, ellos no sabían que iban a durar solamente 10 días para recibir el Espíritu Santo o tener el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, los discípulos se pusieron manos a la obra, se pusieron a trabajar. Ahora, Lucas quiere narrarnos entonces qué hicieron los discípulos mientras estaban esperando el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo se comportaron estos primeros discípulos de Cristo antes de Pentecostés? Recuerden que ni el Señor ni los ángeles les habían dicho el día ni la hora en el cumplimiento tanto de la venida del Espíritu Santo como la venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos hicieron cosas, y esas cosas son los síntomas que nos ayudan a entender que allí ellos eran una verdadera iglesia. ¿Por qué podemos decir que el día de Pentecostés no es la inauguración de la iglesia, sino que es el crecimiento o la manifestación pública de la iglesia? Bueno, nosotros debemos entender, fíjense por acá en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron desde el 40, vamos a leer desde el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Este es Pedro hablando. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados los que quieren subrayar, y se añadieron. Cuando algo se añade es porque existe algo al cual se va a sumar esa cosa. Entonces ellos se añaden a un grupo inicial. Por lo tanto, debemos entender que el día de Pentecostés no es la inauguración, sino la exposición pública de la iglesia. Pero la iglesia comenzó mucho antes. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 16, luego de tal declaración del apóstol Pedro, cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino la roca que acaba de salir de él, esa frase sólida: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo iba a edificar la iglesia. Ahora, ¿cuándo podemos más o menos dilucidar el momento en que finalmente ellos son iglesia? Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En lenguaje de Lucas, ellos recibieron del Señor entendimiento para comprender las Escrituras. Sin embargo, es interesante como lo dice Juan en el capítulo 20, versículo 20. Dice la palabra de Dios: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Entonces les dijo otra vez: pasad vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ellos recibieron la iluminación del Espíritu Santo, el entendimiento, una operación especial del Espíritu Santo. Solamente que en el día de Pentecostés se derrama de forma plena el Espíritu Santo. Es decir, ellos recibieron como se había dado en el Antiguo Testamento. Todas las personas piadosas que creyeron en el Señor, que hicieron grandes cosas con fe en el Señor, lo hicieron porque el Espíritu Santo tuvo que haberles
dado entendimiento, tuvo que haberle dado fuerzas, tuvo que haberle dado poder, pero era una operación externa del Espíritu Santo sobre las personas. Pero el Espíritu Santo, hasta el día de Pentecostés no moraba de forma completa en el creyente. Esa es la diferencia, pero podemos ver que ya ellos habían recibido el Espíritu Santo. La narración de Lucas entonces en los versículos 12 al 26 nos va a mostrar qué hizo la primera iglesia local de Jesucristo en la tierra ubicada en la localidad de Jerusalén. El bosquejo que vamos a ver en esta mañana va a ser lo siguiente. Número 1, versículos 12 al 14 nos habla de el síntoma de la comunión entre los discípulos. ¿Cómo sabemos que allí había una iglesia? ¿Cómo sabemos o cómo podemos determinar que alguien es creyente? Número 1, vamos a ver el síntoma de la comunión entre los discípulos. Número 2, versículos 15 al 22, el síntoma de la guía escritural común de los discípulos, el síntoma de la guía escritural en común de los discípulos. Y en tercer lugar, esos son los versículos 15 al 22. Y los últimos versículos del 24 al 26 vamos a ver el síntoma de un sometimiento común a la providencia de Dios de los discípulos. El síntoma de un sometimiento común a la providencia de Dios de los discípulos. Vamos entonces a ver el primer síntoma, versículos 12 al 14 del capítulo 1 de Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Luego, hermanos, de la reprensión que recibieron los discípulos por parte de los ángeles, Lucas enfoca su atención no en lo que hicieron los ángeles. ¿Qué pasaría con los ángeles? ¿Será que se fueron con ellos? ¿Desaparecieron enfrente de ellos? No sabemos. Lucas no quiere que sepamos eso. Lucas quiere que nosotros nos fijemos también en lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron? Ellos obedecieron. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El versículo 12 nos dice que ellos fueron entonces obedientes a lo que el Señor les estaba mandando. Esa es la respuesta de todo verdadero creyente. Se espera de alguien que se dice ser creyente que obedezca los mandatos del Señor. ¿Cómo puedes obedecer los mandatos del Señor si no sabes cuáles son? Si no sabes cuáles son. Si no lees la Biblia, si no sabes la voluntad de Dios, ¿cómo puedes obedecerlo? El creyente conoce la voluntad de Dios y obedece a la voluntad de su Señor. Ellos fueron no de manera, no dudando nada, ¿verdad? Ellos no fueron pensando, bueno, será mejor, será bueno ese sitio, Jerusalén, o mejor nos vamos para otro lado. No, ellos no pensaron, bueno, finalmente allí en Jerusalén fue donde crucificaron a nuestro Señor, probablemente no tendremos una gran bienvenida. Pero ellos no fueron con esa intención, no fueron pensando de esa manera. Ellos obedecieron a su Señor. En Jerusalén, para allá iban. Ahora, el Señor muy sabiamente decide ascender al cielo, no tan lejos de Jerusalén, de manera que su retorno, el retorno de los discípulos, no estuviese ningún tipo de problemas con los fariseos. De hecho, Lucas indica que ellos caminaron camino de un día de reposo. Básicamente está Lucas señalando la distancia de donde se encontraban hasta Jerusalén. Simón Kistemaker dice lo siguiente: Lucas emplea la expresión popular camino de un día de reposo para indicar distancia en lugar de tiempo, porque a un judío le estaba permitido caminar desde Jerusalén una distancia de 1.2 kilómetros en día de reposo. Es decir, esta expresión camino de un día de reposo no está diciendo que necesariamente Cristo ascendió un día de reposo. Simplemente que ellos caminaron lo que se les permitía caminar a un judío en un día de reposo. Entonces, ellos no estaban tan lejos de la ciudad, apenas a un poco más de 1 kilómetro. Entonces, esta expresión nos dice que ellos estaban bien cerca y el Señor
los deja allí y ellos regresan inmediatamente y están dando una señal de obediencia y sujeción a su Señor. Los discípulos, hermanos, no solamente vuelven obedientes al sitio donde se les mandó ir, sino que vuelven con una actitud muy diferente a lo que seguramente los ángeles le estaban reprochando. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Versículo 50 en adelante dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos les bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. No solamente que obedecieron, sino que ellos regresaron a Jerusalén con una actitud correcta. Ellos obedecieron alegremente a su Señor. Un creyente obedece gozosamente a los mandatos de su Señor. No es pesado, no es una carga pesada que el Señor me mandó a hacer esto. No es con tristeza, es un gozo obedecer al Señor. Allí hay señal de vida, ahí hay señal de una iglesia obediente, de una verdadera iglesia, hay señal de un verdadero creyente. Ahora fíjense, ni Cristo ni los ángeles les había dicho ni el día ni la hora de la venida del Espíritu o del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, tampoco del regreso del Señor. Sin embargo, lo que vieron ellos y escucharon de parte de su Señor y de los ángeles, bastó para ellos. Fue más que suficiente para que ellos regresaran con entusiasmo a esperar los días que tendrían que esperar. Los días que fuesen necesarios, ellos esperaron con alegría, Ellos fueron allí al aposento alto, se nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 13, y entrados subieron al aposento alto. Ya cuando dice no a un aposento, sino al aposento alto, ya está dando una referencia que era algo ya determinado, algo común. De hecho, dice que allí estaban morando ya algunos discípulos. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón y el celote, y Judas, no el malo, sino el bueno, Judas hermano de Jacobo. Allí estaban, probablemente es el mismo sitio donde fue la última cena de Pascua con su Señor y donde el Señor probablemente también se les apareció en varias ocasiones. Entonces allí donde están los discípulos, ellos no se dispersan en Jerusalén, ellos permanecen juntos, ellos acuerdan esperar gozosamente, no en dispersión, sino en unión, en unanimidad. Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes. Ellos querían estar juntos con otros creyentes. Un creyente quiere estar con otros creyentes, eso es señal de vida. Un creyente realmente anhela estar donde está el pueblo de Dios congregado. Un creyente quiere estar en la iglesia. Un creyente quiere estar en el culto al Señor. Ellos deciden permanecer juntos hasta que la promesa del Señor fuese cumplida en ellos. ¿Qué vemos entonces hasta ahora? Hay dos cosas por lo menos. Número uno, vemos que aquí hay un pequeño grupo de personas, un pequeño grupo de judíos. Aquí vemos un pequeño grupo de judíos que están obedeciendo al Señor. Hermanos, estamos viendo acá el remanente de Israel. Esa famosa teología del remanente que encontramos en las profecías de Isaías en el Antiguo Testamento, aquí se estaba cumpliendo. En Isaías capítulo 37, versículo 32, dice allí el profeta: porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos entonces el remanente. El remanente siempre era señal de la restauración del pueblo de Dios. Vemos acá un pequeño grupo de judíos. Ellos son el remanente, ellos son el nuevo Israel, son el nuevo pueblo de Dios. Vemos aquí, hermanos, la semilla de mostaza.
Esa semilla de mostaza que luego en lo que vamos a ver en Hechos, vamos a ver cómo germina y cómo se va creciendo y floreciendo, cómo se va extendiendo y de hecho en la historia lo vemos. Pero allí comenzó, hermanos, apenas un grupito de personas. Ahí está la semilla de mostaza, ahí está el reino de Dios, ahí está el nuevo Israel. Lo segundo que vemos son estos síntomas que señalan que allí estos hermanos realmente Dios estaba estableciendo la primera iglesia en Jerusalén. Vemos entonces en primer lugar verdaderos discípulos del Señor que con gran gozo acuerdan obedecer y permanecer juntos, compartir juntos sus vidas, esperando las promesas o el cumplimiento de las promesas del Señor, esperando la venida del Señor. Ahí podemos decir que hay signos de una iglesia. Ahora, a diferencia de un club social, una iglesia no solamente acuerda unirse para no vivir un cristianismo aislado en sus propias casas, sino que comienzan a practicar disciplinas espirituales juntos. En este caso vemos aquí la oración, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ellos no solamente oraban cada uno por su lado, ellos anhelaban estar juntos con sus hermanos para orar con sus hermanos. Hay que orar, sí, pero el verdadero creyente, donde hay una verdadera iglesia, se pone de acuerdo para orar juntos. Allí hay una iglesia. Y el creyente anhela estar en la reunión de oración. Ellos no solamente hacían oraciones, ellos oraban de forma unánime. Ellos tenían un solo corazón, era un solo pensamiento. Y ellos también perseveraban en una petición en común. Ellos hacían rogativas. ¿Qué rogaban? Bueno, ellos rogaban, hermanos, lo que había en su mente. ¿Qué tenían ellos en la mente? Habían sido testigos de la entronización del Señor y estaban esperando las promesas del Señor. Por lo tanto, la expectativa estaba alta y ellos se abocaron a orar para que el Señor cumpliera sus promesas de recibir el Espíritu, el poder del Espíritu, la plenitud del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, no se conformaron simplemente con ir a Jerusalén y esperar y ya. Ellos no tenían duda alguna de que su Señor cumpliría su promesa. Lo acaban de ver ascendido en el trono. El Señor no es mentiroso. Pero eso no anuló su dedicación a la oración. No para que el Señor adelantara sus tiempos, sino para que ellos permaneciesen con expectativa alta. Esta es la forma apropiada, hermanos, de esperar en el Señor. Falta de oración es falta de expectativa. Falta de oración es falta de esperanza. Falta de oración es falta de fe. Porque fe es la confianza en las promesas del Señor. Pero si no oro, estoy diciendo que no confío en Él. Aquí vemos entonces la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Hermanos, lo que Dios promete no anula nuestro deber y nuestro derecho y el motivo para orar. Bueno, como Dios es soberano, entonces ¿para qué voy a orar si Dios va a hacer lo que quiere? No, así no piensa un verdadero creyente, es un incrédulo. Un verdadero creyente lo anima a orar, saber que Dios va a cumplir su promesa. Fíjense que cuando el profeta Daniel estaba en Babilonia, y por medio ahí en Daniel capítulo 9, cuando él lee al profeta Jeremías, él entendió que estaban ya cumplidos los 70 años del cautiverio y que ya iba a venir la restauración de Israel, pero él no se quedó con los brazos cruzados, él no hizo nada, sí, él oró. Daniel capítulo 9, él oró, él pidió al Señor el cumplimiento de esa promesa. Él también no solamente oró, él pidió perdón por él y por todo su pueblo. Lo mismo le ocurrió al apóstol Pablo cuando luego de su conversión, allí en Hechos capítulo 9, vayan conmigo, Hechos capítulo 9, en el versículo 10 se nos dice lo siguiente: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías.
a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Saulo de Tarso acababa de convertirse y lo primero que hizo fue orar. Ahora fíjense el versículo 12. Y ha visto, Saulo de Tarso, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Recuerden que él, cuando ve al Señor, él queda ciego, y él está orando, pero se le dio una visión de que iba a recibir la vista. Y él siguió orando, continuó orando, aunque sabía lo que iba a pasar. No solamente, hermanos, vemos aquí una iglesia verdadera porque ellos se dedicaron a la oración aún sabiendo que el Señor iba a cumplir sus promesas. También vemos que ellos integraron a las mujeres. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre del Señor, y con sus hermanos. Con las mujeres, ya sabían quiénes eran esas mujeres, probablemente las mismas que se nos narran en los evangelios acerca de que sirvieron a Jesús con sus bienes. También se nos menciona, y es la última mención de María en el Nuevo Testamento. Lo último que se sabe de María es que ella también perseveraba en oración. Una mujer piadosa. Pero cualquier cuento que usted conozca de María, aparte de esto, es mentira. María era una gran mujer y ella también estaba esperando la promesa de su Señor, del Señor Jesucristo. Era una mujer piadosa y humilde. Ahora, de que estaban las mujeres allí orando con ellos, obviamente eso chocaba con la cultura judía del momento. Ese nuevo Israel, hermanos, era diferente al antiguo Israel. En el nuevo Israel todos son importantes. En el nuevo Israel todos tienen el Espíritu Santo. En el nuevo Israel todos tienen acceso al Padre Celestial, como dice el pastor Sergio Ruiz. El antiguo Israel era un pueblo mixto. Habían creyentes e incrédulos, pero en el nuevo Israel no es así. En el nuevo Israel se cumple esto: ninguno dirá más a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces, los síntomas que vemos acá, los verdaderos creyentes o una iglesia verdadera, o sabemos que hay una iglesia verdadera porque obedecen gozosa y alegremente a su Señor Jesucristo. Se ponen de acuerdo para comprometerse a vivir su cristianismo con otros creyentes de la localidad y perseverar juntos en disciplinas espirituales, en este caso la oración. Vamos con el segundo punto, el síntoma de la guía escritural común de los discípulos, versículos 15 al 23. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El apóstol Pedro ve una carencia en el grupo y no se aguanta, se levanta y empieza a hablar a los que estaban allí reunidos, hace saber su inquietud a los que estaban allí reunidos. Aunque sabemos que Pedro era caracterizado por un espíritu impetuoso, por alguien emocional, imprudente, en este caso parece que su intervención está lejos de la imprudencia, hermanos. Notemos que Pedro va a basar su argumentación en lo que dicen las Escrituras. Pedro ha evaluado la situación que estaban viviendo a través de los lentes de la palabra de Dios y se da cuenta que faltaba algo. Se da cuenta que hay una necesidad. De 120 personas reunidas, aparentemente solamente él ve la necesidad de reemplazar a Judas. Parece que nadie había pensado
en las implicaciones teológicas de solamente tener 11 apóstoles. Por eso es que él dice en el versículo 21, es necesario. Él interpreta las Escrituras de manera cristocéntrica y da la explicación y de la necesidad. Hermanos, el número era muy importante porque el número 12 representaba las 12 tribus de Israel. Ellos eran el nuevo Israel, pero estaban incompletos. Pedro por primera vez no se deja llevar por emociones. Bueno, solamente en Mateo 16:16 se nos dice que él también dio una gran declaración, pero aquí vemos que él no se deja llevar por emoción, sino por las Escrituras. En ese momento fue una revelación del propio Dios hacia él. Él entonces aquí se deja guiar y dominar por las Escrituras. Pedro entonces había recibido entendimiento para interpretar las Escrituras de forma cristocéntrica. Recuerden que en Lucas 24 y en Juan 20 se nos dice que el Señor les abrió el entendimiento. Pedro puso en práctica ese entendimiento. Ese entendimiento está en lo que le pasó a los caminantes o los discípulos que iban a Emaús. Ellos iban caminando decepcionados por lo que había pasado con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les dice todo lo que en el Antiguo Testamento se decía de Él. Y allí ellos entendieron que era el Señor Jesucristo. Lo mismo ocurrió con los discípulos. El Señor les dio ese entendimiento para interpretar el Antiguo Testamento de forma cristocéntrica. Así se interpreta la Biblia. En el versículo 20, entonces Pedro argumenta de la siguiente manera. Porque está escrito en el libro de los Salmos, y cita el Salmo 69. Cita el Salmo 69 y lo aplica a Judas y a la traición al Señor. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Vamos por favor allí rápidamente al Salmo 69. El Salmo 69 habla acerca del grito de angustia del justo. Es un clamor de un piadoso pidiendo a Dios que lo salve, y en medio de ese clamor hay una imprecación contra los enemigos. Vean el versículo 22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira. El inocente, el justo, pidiendo venganza de Dios, y el furor de tu enojo los alcance. He aquí lo que pronuncia Pedro en Hechos 1:20. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. En este sentido, hermanos, vemos que los discípulos no solamente oraban, sino que también leían las Escrituras. Y durante ese tiempo de espera, Pedro, leyendo las Escrituras, fue iluminado por el Espíritu del Señor y ve claramente cómo el Salmo se aplica completamente al caso de Judas y del Señor Jesucristo. Versículo 18 de Hechos 1, versículo 18. 17 y 18, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Pedro entiende que la muerte de Judas ilustraba muy bien lo que espiritualmente era Judas. Judas fue escogido por el Señor Jesucristo para ser parte de los 12 y era contado con los 12, pero ese no era el lugar de Judas. Versículo 25 del capítulo 1. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio
lugar. Esa imagen tan horrenda de la muerte de Judas ilustraba o veía el propio Pedro cómo la muerte de Judas ilustraba lo que realmente merece un enemigo de Dios. Por eso es que aplica el Salmo 69 a Judas. Él era un enemigo y que se ha asolado entonces su casa. En este sentido, Pedro entiende que hay una necesidad también de reemplazar a Judas y cita entonces el Salmo 109, versículo 8. Vayan ahí al Salmo 109. También es un salmo de clamor de venganza. Dice allí, versículo 6, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundo y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Entonces, también Pedro no solamente ve, allí interpreta cristológicamente en los salmos, el Salmo 69 y el 109, sino que también ve la manera en cómo resolver el asunto. Alguien tiene que tomar su oficio. En ese sentido, Pedro ve entonces la necesidad de reemplazar a Judas. Ve la ilustración de la muerte de Judas como algo que le tocaba. Él no merecía estar con los 12 y por eso le ocurrió todo lo que le ocurrió. Pero ahora también ve y sugiere cómo debe ser la manera para que él sea reemplazado. Él coloca unas cosas mínimas, unas condiciones mínimas para ese reemplazo. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí están las condiciones. Número 1, versículo 21 dice que de estos hombres que han estado juntos con nosotros. Un verdadero apóstol tiene que haber estado con nosotros verdaderos apóstoles. Creo que en Brasil se dice apóstol verdadero, apóstol muerto. Apóstol verdadero, apóstol muerto. ¿Por qué? Pues ya murieron los apóstoles. De hecho, hermanos, esta es la única ocasión en que se dice que había necesidad de reemplazar a un apóstol. ¿Por qué? Porque Judas, aunque fue designado como apóstol, no era su lugar realmente, pero había una vacante, había que llenar esa vacante porque ellos representaban el nuevo Israel. No podían ser 11, tienen que ser 12. Entonces, esa vacante tenía que haber sido reemplazado y no vemos, después de esta elección de Matías, no vemos otro reemplazante. Por ejemplo, cuando muere Santiago, no vemos que la iglesia se vuelve a reunir para buscar otro apóstol, no se ve. Tampoco en las cartas de Pablo se nos da una lista de aquel que desee el apostolado, buena obra desea. No dice apostolado, dice aquel que desee obispado o pastorado, es lo mismo. Pero no el apostolado. No hay sucesión de apóstoles. No existe tal cosa. Los apóstoles de hoy son apóstatas, no son verdaderos apóstoles, nada. Entonces, Pedro habla en primer lugar, la primera condición debe haber estado con ellos. En segundo lugar, ¿desde cuándo tuvo que haber estado con ellos? Versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Tuvo que haber visto todos los milagros del Señor, tuvo que haber estado en todas las enseñanzas del Señor, tuvo que haber estado con los discípulos desde que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta que el Señor Jesucristo ascendió. Tuvo que haber sido un testigo ocular de la ascensión del Señor Jesucristo. Y dice que uno sea hecho
testigo con nosotros de su resurrección. Hermanos, para llegar ya al final, todos estuvieron de acuerdo con el apóstol Pedro. No vemos acá ningún tipo de objeción por las personas. De hecho, todos entendieron que las escrituras eran claras respecto a este tema. Todos vieron la misma necesidad y todos aceptaron la propuesta de Pedro como de parte de Dios. Versículo 23. Y señalaron a dos. Se pusieron de acuerdo, creyeron que era lo correcto y señalaron a dos que cumplían con esos parámetros. Todos con un solo cuerpo cooperaron entonces para identificar de entre ellos quién cumplía con esos requisitos, y de todos los elegibles se dieron cuenta que habían dos que cumplían estas condiciones, pero no era correcto tener a los dos, tenía que haber sido uno. Vamos a leer la última parte, pero antes quiero retomar cuáles síntomas hemos visto hasta ahora de esta segunda parte. Los síntomas que hemos visto es que aquí es las escrituras quien determina el curso de acción de la iglesia. La iglesia basa todas sus decisiones en las escrituras. Nada estaba en contra de la revelación escritural de los discípulos. Todos se involucraron unánimemente en hacer lo que les correspondía hacer según las escrituras los guiaba. ¿Cuál es el síntoma de una verdadera iglesia? ¿Cuál es el síntoma que hay verdadera iglesia y que hay verdadero cristiano? Se deja dominar por las escrituras. Ve a Cristo en las escrituras. Para terminar, último punto, versículo 24 al 26. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Algunos piensan que la iglesia de Jerusalén tuvo que recurrir a la oración para saber a quién elegir. Habían dos personas que cumplían los parámetros, pero ¿a quién elegiremos? Bueno, vamos a orar para saber a quién vamos a elegir. Sin embargo, eso no es lo que nos dice el texto. Hermanos, ellos entendían que quien elige debe ser Cristo y no ellos. Es Cristo y no ellos. Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo. ¿Quién lo hace testigo? Él no se hace testigo a sí mismo. Ellos, los apóstoles que estaban allí, fueron comisionados directamente por Cristo. Por lo tanto, la condición para un nuevo apóstol es que también tenga que haber sido comisionado por el propio Señor Jesucristo. Cristo es el que le tiene que hacer un testigo. En el versículo 24 también vemos: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. No le dice: Señor, guíanos para escoger. No, ¿cuál es el que tú has escogido? Ellos entendían que es Cristo quien elige, quien hace al nuevo apóstol, y no es la iglesia, es Cristo, hermanos. Es por eso que ellos oran no para saber quién elegir, sino para saber a quién Cristo eligió. Ellos avanzaron hasta donde podían, pero ellos no podían avanzar más allá de los corazones. Recuerden que Judas cayó de su apostolado. Ellos nunca sospecharon de Judas. Ellos no sabían que Judas iba a suicidarse. Ellos no conocían el corazón de Judas. Tampoco conocían el corazón ni de Justo, que dice aquí José, Barsabá o Justo, ni de Matías, pero Dios sí lo conocía, y ellos encomendaron este asunto al Señor. Por eso es que esta parte se llama el síntoma de un sometimiento común a la providencia de Dios. El síntoma de un sometimiento común a la providencia de Dios por parte de los discípulos. Versículos 24 al 26. Entonces, ellos quieren hacer lo que Dios les indica. Ellos quieren someter a las escrituras, pero en ese sentido ellos procuran hacer algo práctico común que les enseñaba el Antiguo Testamento, como lo era echar suerte. Versículo 26, y les echaron suerte,
y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Al contrario de lo que muchos piensan, muchos comentaristas piensan, la elección de Matías no fue un error. Hermanos, si esta elección de Matías hubiese sido un error, porque algunos piensan, bueno, Matías no se menciona más en el Nuevo Testamento, no se menciona más de él solamente en ese momento y no se menciona más ni siquiera en el libro de Hechos, también podríamos decir que hay otros apóstoles que tampoco se mencionan en las otras cartas ni en el libro de Hechos. Es un argumento muy débil realmente. No solamente eso significa entonces que si ellos se equivocaron, se equivocó entonces la interpretación cristocéntrica de Pedro. Si estuvo mal, si fue un error, entonces también fue en vano la oración de la iglesia. Hermanos, los judíos no creían en la suerte o en el azar. De hecho, era prohibido por la ley de Dios que un judío incurriera en la adivinación. Lo que nosotros llamamos echar suerte o la suerte, para ellos es la providencia de Dios. Solamente que buscan de forma práctica, y era totalmente legítimo conocer la voluntad de Dios según lo que se nos dice acá en Hechos capítulo 1 versículo 26, este tipo de suerte. Ellos entendían el proverbio 16:33, que dice: la suerte es echada en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ellos entendían que Dios es el Dios soberano del universo, todo está bajo su control. Recuerden, ellos no tenían la plenitud del Espíritu Santo. Sí, tenían la revelación escrita, pero carecían de mucha luz todavía. Por lo tanto, tuvieron que recurrir estos primeros creyentes a una tradición antigua, que era echar suerte. En la ley de Dios, hermanos, estaba estipulado que los sacerdotes usaran 2 piedrecitas que llevaban en el efod, 2 piedrecitas llamadas Urim y Tumim. Esto era para conocer la voluntad de Dios en cuanto a un asunto práctico, un asunto donde simplemente echaban la suerte y según la manera en cómo caían las piedras, ellos entendían lo que Dios quería hacer. Por ejemplo, para elegir entre los 2 machos cabríos en el día de la expiación, en Levítico 16, se nos dice que había que echar suerte para saber cuál macho cabrío tenía que ser degollado y sacrificado y cuál es el otro macho que debía ser soltado a la suerte de Azazel. También vemos que Josué usó esto para la repartición de la tierra prometida, tal como también se le había dicho en Números 26:55. Y también para descubrir el pecado de Acán, Josué en el capítulo 7, versículo 14, se dice que también usó de este asunto de echar suertes. Aunque por este momento, hermanos, era legítimo seguir con el uso de esta metodología arcaica, no volvemos a encontrar en el resto del libro de Hechos ni en ninguna de las cartas de Pablo que se vuelva a apelar a este sistema de dados después del Pentecostés. No se usó con Pablo para legitimar su apostolado y no se usó, y ni Pablo pidió que el pueblo de Dios conociera la voluntad de Dios por medio de la suerte. No, hermanos, el verdadero pueblo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. En este momento es antes de Pentecostés, no tenían la plenitud del Espíritu Santo, por eso tenían que recurrir a ellos, pero vemos la humildad de ellos. Ese es el síntoma que vemos aquí, una humildad. Ellos no querían errar, ellos se dejaron arrastrar por las Escrituras, ellos buscaron las metodologías legítimas que tenían en su momento para hacer, para no fallarle ni deshonrar a Dios en sus decisiones. Ellos confiaban en que Dios es el Dios de la providencia y que Dios confirmaba cualquier asunto que ellos como iglesia entonces iban a decidir. Hermanos, esto una vez más nos muestra cuánto necesitaban estos primeros creyentes la plenitud del Espíritu Santo. Tenían poca luz, pero necesitaban la confirmación del Señor por medio. Recuerden que el Espíritu Santo es el representante oficial, el vicario verdadero de Cristo en la tierra. En conclusión, hermanos,
La intención de Lucas en esta parte de la narrativa es mostrarnos que nada ni nadie va a detener el avance del reino de Dios. Este nuevo pueblo de Dios, este nuevo Israel, sigue avanzando a pesar de los débiles que conforman este pueblo, a pesar de que eran unos pocos, que eran unos judíos iletrados, carencias intelectuales y carencias de todo tipo. Estos fueron capaces de interpretar correctamente las Escrituras y hacer la voluntad de Dios por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Un trabajo externo que hacía el Espíritu Santo, pero que luego de Pentecostés el Espíritu Santo mora en cada creyente. ¿Cómo sabemos que hay? ¿Qué síntomas debemos ver si hay o no hay vida espiritual? Si es o no una verdadera iglesia. Vemos allí que todos se sometían a los designios de Dios. Si bien no había sido derramado hasta ese momento el Espíritu Santo con poder, sí contaban, hermanos, con la guía de las Escrituras y ese trabajo externo del Espíritu que los ayudaba a evaluar y a decidir ciertas situaciones de forma certeras, porque, hermanos, ellos eran humildes, se dejaron guiar por las Escrituras y dependían del Señor Jesucristo en oración. Hermanos, estos síntomas demuestran que Dios había establecido una iglesia en la localidad de Jerusalén. Cristo la estaba dirigiendo, Cristo la estaba gobernando. Aún faltaba la impartición plena del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos estaban demostrando lealtad a su Rey recién entronizado. ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de la iglesia en donde estás? ¿Realmente puedes decir que estás en una iglesia verdadera? ¿O que Dios está estableciendo que son unos pocos? ¿Estás en medio de hermanos de una iglesia verdadera? Estos síntomas te van a demostrar si estás en el pueblo de Dios, pero más aún, estos síntomas te van a demostrar si tú eres verdadero o no verdadero creyente. ¿Cuáles son los síntomas que has demostrado tú hasta ahora? Que el Señor nos ayude a tener realmente convicción de que somos de Él y de que estamos en una verdadera iglesia. Veamos los síntomas de una verdadera iglesia local y de un cristiano genuino. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Bendice a los oyentes en este momento para que tengan convicción y que tu Espíritu Santo selle tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.